Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a realizar una previa de los combates que se vienen el siguiente sábado, ya que la siguiente semana hay UFC en México. La UFC regresa a la Ciudad de México, tal cual como ya es costumbre desde el año pasado, hacerlo más o menos en el primer trimestre del año. La UFC siempre está interesada en el mercado mexicano e intentan que, bueno, a excepción de la época de la pandemia, venir mínimo una vez al año. Incluso hay la sospecha de que pueden llegar a venir 2 veces este mismo año, ya que está la propuesta de hacer Noche UFC en la Arena Guadalajara, es decir, sería aquí mismo en mi ciudad. El problema es que la Arena Guadalajara la llevan postergando su fecha de inauguración ya como 5 veces. Se decía que se iba a estrenar en enero y no se inauguró. Se decía que se iba a abrir en abril, no se inauguró en abril. Ya lo van a mandar hasta mayo. Quién sabe si la vayan a abrir en mayo. Es decir, estamos a la expectativa. Pero bueno, centrándonos en los combates del siguiente sábado, en lo que va a ser la UFC Fight Night Brandon Moreno contra Steve Erce, vamos a analizar los combates más interesantes porque hay algunos que ciertamente son como de perfil bajo. De hecho, esta cartelera se puede decir que es un poco peor que la del año pasado, por ejemplo. Ya ni hablemos, por ejemplo, de Noche UFC, la UFC 306 en la Esfera, que ese pues probablemente era la mejor cartelera diseñada precisamente para ese evento, pero no salió del todo bien porque muchos mexicanos perdieron. Ahora tienen que encontrar su redención. Y de hecho esta misma cartelera tuvo varias caídas. No todos los mexicanos son 100% mexicanos de aquí. O sea, hay algunos que son mexicoamericanos. Pero de igual manera es un buen evento. Y vamos a analizarlo, digamos, de abajo hacia arriba, los combates que más o menos me vayan interesando. Primeramente, pues tenemos un combate que no tiene nada que ver con México porque se cayó Daniel Zellhuber y tuvo que sustituirlo un brasileño. No encontraron a ningún otro mexicano del peso ligero que lo sustituyera, así que enviaron a un brasileño al ataque. Después está un combate de Rafa García, que personalmente no sé quién es Rafa García. Y después viene Lupita Godínez, que ella sí sé quién es y que tristemente viene de perder 2 peleas consecutivas, es decir, está en racha negativa. Y yo creo que esta pelea precisamente está fácil para que ella pueda imponerse y recuperarse de esas 2 derrotas, porque había tenido un año 2023 muy bueno en el que ganó 4 victorias seguidas, pero se le dificultó en el 2024 cuando le pusieron contra rivales de mayor nivel, por así decirlo. Lupita Godínez está dentro del ranking, no lo olvidemos, así que puede ser una pelea interesante, pero yo creo que es una pelea fácil para ella, o debería de serlo. Después tenemos a mi tocayo, Cristian Rodríguez, que se está enfrentando contra un brasileño que no recuerdo su nombre, pero aquí en la postal se llama Costa, así que le vamos a llamar Costa. Este brasileño y Cristian Rodríguez, si no me equivoco, pelearon a inicios de este año, así que están haciendo una pelea en poco tiempo de regreso. O sea, no es tampoco un corto aviso, pero sí que son nada más 2 meses justitos, ¿no? Y Cristian Rodríguez es conocido por ser el quita invictos de la UFC, o sea, ya van como 4 rivales, si no me equivoco, que le envían que estaban invictos y él les ha ganado, les ha quitado ese 0 y les ha dado su primer derrota a los 4. De hecho, este mismo año se aventó una pelea así contra un prospecto de Contender Series que se llamaba Austin Bashi o algo así, y le quitó el invicto. También le quitó el invicto a Raúl Rosas Jr., así que ojo, cuidado con este Cristian Rodríguez, que puede llegar a ser muy buen luchador. Y él es estadounidense, pero pues es de origen mexicano, ¿no? Se puede decir que es pocho y por eso está en esta cartelera, además de que él pidió pelear en esta cartelera, así que muy bien por él que esté aquí. Después pasamos al siguiente combate, está el Chicho Medina, que él es boliviano, tristemente también está en racha de 2 derrotas consecutivas, una en Contender, pero que lo contrataron. Es curioso que perdió su pelea en Contender Series, pero aún así Dana White le dio el contrato, vio una especie de potencial en él, lo vio gordo porque peleó en peso semicompleto y ahora está peleando en peso mediano. Viene de perder contra Zachary Reese, que pues no es un peleador muy allá, pero digamos que tiene buena mandíbula y tiene buena pegada, y el Chicho Medina le resistió los 3 asaltos y le puso en cierto peligro, y ahora pues es, por así decirse, la última oportunidad, ¿no? Porque no te salvas de 3 derrotas consecutivas, por muy bueno que seas y por mucha oportunidad que te estén dando, si no das resultados tarde o temprano te van a acabar expulsando. Y tristemente Bolivia nunca ha podido obtener una victoria dentro de UFC, así que Chicho Medina podría tener la oportunidad de ser el primero, pero vemos qué tal se le da. Es un peleador africano y yo digo que los africanos siempre son duros en cualquier deporte. Después, ya pasando a peleas más interesantes,
tenemos a Edgar Chairez contra CJ Vergara. CJ Vergara también es pocho, es mexicoamericano, así que pues digamos que hay cierta rivalidad, que pues yo creo que se llevarán bien, o quién sabe, a lo mejor sí que se avientan un tiro acá a malas intenciones, pero yo creo que pues nos la llevamos tranquilo con los mexicoamericanos, ¿no? No pasa nada que tengan ahí el acentillo medio extraño de que no hablan el español del todo. Edgar Chairez debería de imponerse ante CJ Vergara. CJ Vergara personalmente es un peleador, casi está nada más para inflarle el récord a los peleadores mejores, y Edgar Chairez viene de perder una pelea muy apretada contra alguien que ya está rankeado, así que debería de ser una pelea fácil para él. Yo de hecho siento que lo puede llegar a noquear, incluso a finalizar en el primer asalto, así que debería de ser un combate fácil. Su anterior pelea fue una decisión dividida cerrada contra Joshua Van, y tristemente se podría decir que es una pelea que se pudo haber llevado Edgar Chairez porque tuvo muy buenas oportunidades y resistió muy bien cuando le pusieron en peligro a él, pero había fallecido su padre en previo a ese combate, entonces yo creo que le distrajo demasiado, y además la presión de pelear en la esfera era demasiada, entonces no fue un buen combate para él, pero lució bien, dio una guerra, y se espera que en este combate se reconcilie con la victoria. Después, ya pasando a la cartelera estelar, y ya a partir de aquí todos son peleones, tenemos a Lazy Boy Rodríguez, la estrella emergente de UFC. Lazy Boy debutó precisamente en febrero del año pasado, cuando vino la UFC, y de esa fecha para acá se ha convertido en una superestrella. O sea, literalmente pasó de tener 15,000 seguidores en Instagram a tener 2,5 millones. O sea, es una barbaridad. Tiene más seguidores que el propio campeón de su división. Lazy Boy Rodríguez se volvió como una especie de referente en las artes marciales aquí en México. Un personaje al cual entrevistar, al cual hacerle preguntas, pedirles así como que, hey, dame una low kick, dame un gancho al hígado, a ver qué tan fuerte eres, o cosas así, ¿no? Una especie como de mini estrella dentro del país, porque tiene carisma, habla de manera directa, tiene ese estilo veracruzano un poco juguetón que pues a tanta gente le gusta, digamos, como de la zona centro o sur del país, y además es un chaval humilde, digamos que es alguien de orígenes bajos que trabaja por su familia, trabaja por su madre, entonces no hay por qué, digamos, hacerle algún pero, y que ahí está toda la justificación de que Lazy Boy Rodríguez haya llamado tanto la atención. Tiene un combate, por así decirse, duro, porque Kevin Borjas siempre es un rival que sale a dar guerra, pero realmente yo creo que Lazy Boy Rodríguez debería pasarle por encima, al igual que creo que Edgar Chairez debería de pasarle a CJ Vergara por encima. Creo que Kevin Borjas es un rival relativamente sencillo de derrotar. No digo que vaya a ser una pelea fácil, y de hecho Lazy Boy Rodríguez tampoco no es como que sea demasiado bueno. O sea, quizá me estoy dejando llevar por el último knockdown que le hicieron en su anterior combate contra Ozzy Osbourne, que realmente lo atrapó muy bien, le conectó un gancho creo que de derecha que lo mandó al suelo, y después lo atrapó un triángulo en el que estuvo metido durante un buen tiempo. Lazy Boy Rodríguez tiene mucho corazón, pero quizá no tiene tanta mandíbula, ¿no? Veremos a ver cómo se le da. Yo espero que de verdad salga a noquearlo y lo noquee en el primer asalto. Debería de hacerlo porque le vendría muy bien a su imagen y a catapultarse aún más, y creo que es una muy buena pelea. Perú contra México es una rivalidad buenísima, y encima son los dos países que tienen más peleadores en UFC. Perú tiene más peleadores incluso que Argentina, o sea, imagínense. Luego tenemos el debut de David Martínez, que este chico es hermano de una peleadora que ya está en UFC, es decir, es la primera vez que dos mexicanos hermanos se encuentran en UFC, y encima hermano y hermana, porque regularmente los hermanos dentro de la UFC suelen ser del mismo género, como por ejemplo las hermanas Shevchenko, que era Valentina y Antonina, o Gilbert Burns y su hermano, Johnny Walker y su hermano Walter Walker, es decir, son del mismo género, incluso a veces de las mismas categorías, pero aquí en este caso, hermano y hermana. David Martínez hizo Dana White Contender Series y ganó, y ahora está haciendo su debut, que de hecho es un debut medio esperado porque David Martínez ya es conocido aquí en el país, y de hecho se estaba hablando de que hiciera su debut directamente sin pasar por Contender, pero al final le dieron la oportunidad en Contender y se impuso a su rival. A mí la única cosa que me preocupa con David Martínez, y que al mismo tiempo admiro mucho y que me parece impresionante, es que aparte de ser peleador profesional de MMA y de ya estar en UFC, es médico, o sea, es doctor de la UNAM, o sea,
Esto parece curioso y quizá a lo mejor no es algo tan raro. Hay muchos peleadores que han hecho carreras al mismo tiempo o que continúan estudiando mientras están haciendo competencia, pero en concreto medicina siento que es muy difícil, porque medicina es una carrera muy demandante, muy agobiadora, muy agotadora, que requiere de mucho conocimiento, de mucha concentración, de muchas horas de estudio, de práctica. Entonces no sé yo qué tan entregado está a su carrera y qué tan entregado está a su, digamos, carrera deportiva. Una es carrera académica y la otra es carrera deportiva. No sé cuáles son sus prioridades, no sé si quiere ser campeón de la UFC y va a dejar de lado la medicina, o si está compaginando ambas cosas. Desde luego le viene bien porque pues sabe anatomía, sabe biomecánica, sabe los movimientos del cuerpo, sabe exactamente dónde golpear en el nervio para que se desactive y debilitar a su rival. Eso viene súper bien, pero también siento que podría ser una desventaja. Yo desde luego lo admiro, porque llegar a UFC estudiando medicina no es fácil, ni siquiera es fácil sin estudiar. Ahora imagínense estudiando medicina, o sea que ya desde ahí me quito el sombrero, pero esperemos que le vaya bien y que se concentre en el combate, ¿no? Ya que está llegando a UFC, pues que se lo tome en serio. Y oye, si tiene el talento y si tiene la dedicación como para haber logrado lo que ya logró, estoy seguro que va a conseguir grandes cosas en el futuro. Y pasando al siguiente combate, tenemos a Raúl Rosas Jr., que por poco se queda fuera de la cartelera porque parecía que no le conseguían rival. De hecho es un problema que hubo en la cartelera muy al inicio, cuando ya se estaba empezando a armar, que nadie aceptaba venir a México. Al parecer todo el mundo le cuesta dinero venir a México, cuando pues tampoco no tiene que ser tan caro, y más si vienen de Estados Unidos. O sea, aquí vienen, se gastan en dólares, lo transforman a pesos y pues no manches, te vuelves millonario. Pero bueno, no sé cuáles sean las complicaciones. Yo creo que la principal complicación es la altura de la Ciudad de México. Pelear en la altura siempre es difícil porque te cansas más. Si no estás adaptado al oxígeno de esa altura sobre el nivel del mar, te puedes agobiar muy fácil, y eso implica que te tienes que ir desde varias semanas antes de la propia semana de la pelea. Entonces todos los peleadores ya están en la Ciudad de México, y si no lo están, mal hecho, porque van a tener una gran desventaja. Como digo, Raúl Rosas Jr. le batallaron en encontrar rival, pero se lo acabaron encontrando. Es un tal Morales, que me imagino que también va a tener que ser mexicoamericano, o si no, pues de descendencia latina por el apellido. Y es una muy buena pelea. Raúl Rosas Jr. en realidad ya está para un peleador rankeado. Lo que pasa es que es muy joven, entonces igual y hay que cuidarle un poco la carrera, porque donde vuelva a perder, que la primera pelea, como dije, ya fue contra Cristian Rodríguez. Entonces si vuelve a perder, incluso si lo noquean, puede llegar a lastimarlo por estar tan joven. Realmente Raúl Rosas Jr. entró muy jovencito a la UFC. Fue el primer peleador en la historia de debutar con menor de edad, es decir, entró con 17 años. Si no me equivoco, la cosa es que firmó el contrato con 17 años, pero para cuando hizo su debut ya había cumplido los 18. Entonces algo ahí está, pero básicamente es el peleador más joven en la historia de la UFC. No hay duda de eso. De hecho, ahorita sigue siéndolo. Tiene 20 años y no hay nadie tan joven como él dentro de la compañía. Es, como digo, muy joven. Entonces yo creo que el estar agarrando rivales fuera del ranking es lo mejor que puede hacer. Es muy sólido, es muy fuerte, es muy técnico, es muy agresivo, tiene mucho corazón, tiene mucha garra, también es finalizador. Entonces es una superestrella que también está en ascenso. De hecho, antes de que existiera Lazy Boy, Raúl Rosas Jr. era el que más sonaba. Es mexicoamericano, pero sabe hablar muy bien español y representa muy bien a su tierra, así que ojalá le vaya muy bien. Realmente debería de pasarle por encima por su rival, pero no conozco al rival, entonces quizá es un peleador duro que también está ahí contendiendo por el ranking, y es una eliminatoria de que el que gane le van a dar un rankeado, así que puede llegar a ser una pelea difícil, pero puede también ser muy fácil para Raúl Rosas Jr. porque ya está empezando a agarrar experiencia y ya está empezando a agarrar callo ciertamente. Después tenemos un peleón, o sea, tenemos un combatazo. Yo cuando lo vi anunciado no me lo podía creer, porque dije, ¡buah! Esto en la Ciudad de México va a ser una locura, porque son dos strikers buenísimos, de mucho poder, de mucha garra y de ir hacia el frente. O sea, los dos se van a poner a intercambiar y eso va a ser una locura. Yo creo que tarde o temprano alguno de los dos va a salir noqueado, y estamos hablando de Kelvin Gastelum contra Joe Pyfer. Yo soy súper fan de Joe Pyfer. Joe Pyfer para mí es una especie de Bo Nickal agrandado, porque Bo Nickal está un poco chaparrito y no parece peso medio. Joe Pyfer es más alto, es más musculoso, tiene barba, pero también es como ese típico americano que triunfó en la lucha olímpica de su colegio, compitió en los nacionales y se transicionó a las MMA,
pero que ahora se ha convertido en un striker de poder, ahora se ha convertido en un noqueador. ¿Por qué? Porque el wrestling, la lucha, te permite tener unas capacidades físicas y una potencia, una explosividad muscular, que luego con que aprendas una par de técnicas del striking, o sea, con que aprendas a dar un buen crochet, un buen 1-2, o que aprendas las técnicas de boxeo, digamos, más comunes, te vuelves un striker de poder, porque sin haber nunca golpeado en el deporte, porque el wrestling no hay golpes, tienes mucha potencia en los brazos, tienes mucha fuerza y sobre todo tienes mucha técnica, mucha precisión, ¿no? Tienes buena memoria muscular. Entonces adaptar a las MMA el wrestling es súper sencillo, y Joe Pyfer es un noqueador, como digo, que viene de la lucha, al igual que Kelvin Gastelum. El detalle aquí es que estamos ante una pelea de veterano contra prospecto. Joe Pyfer ya peleó una vez por contender al ranking y perdió. Fue su primer main event contra Jack Hermansson y tristemente perdió esa pelea. No estoy seguro si ahí perdió su invicto o si ya había perdido el invicto antes, pero tiene muy pocas derrotas. Y después noqueó a un canadiense que creo que se llama Macandré Barriol o algo así, y lo noqueó de manera espectacular. Esa ha sido su última pelea, entonces hay mucha expectativa, porque Joe Pyfer es un noqueador y Kelvin Gastelum es un striker de mucha experiencia, que se puede decir que está de capa caída, pero que realmente puede llegar a sacar la casta, puede llegar a imponerse a su rival usando inteligencia, usando todos los conocimientos que ha adquirido en la UFC hasta la fecha. No olvidemos que Kelvin Gastelum ha estado en las grandes ligas durante muchísimo tiempo, estuvo rankeado dentro del ranking del peso medio y creo que a veces del peso welter durante un gran tiempo. Hizo su debut hace muchos años, le ha ganado a ex campeones, ha noqueado a ex campeones, por ejemplo su famoso KO ante Michael Bisping. Tiene una de las peleas del año del 2019 en concreto contra Israel Adesanya, en una pelea muy cerrada en la que, pues de no ser por haber perdido el quinto asalto, probablemente le hubiera ganado en el prime de Adesanya por el título interino. Así que estamos hablando de un peleador muy experimentado, también un mexicoamericano que ya ha venido varias veces a pelear aquí. Y pues yo creo que es una de las grandes peleas. De hecho, antes de la última modificación de la cartelera, esta era la coestelar, es decir, que es una pelea de mucha atracción, pero la movieron a la tercer pelea porque añadieron un componente más de epicidad en el combate coestelar, que es el siguiente combate del que vamos a hablar. Pero como digo, este combate de Gastelum contra Pyfer a mí me emocionó muchísimo cuando lo vi anunciado. De verdad, creo que puede llegar a ser una guerra. Puede perfectamente Pyfer noquear a Gastelum en el primer asalto, o sea, que sea una decepción absoluta y que sea un highlight más, pero yo creo que puede llegar a ser una guerra, sobre todo porque Gastelum sabe boxear, pues Gastelum le gusta el intercambio, le gusta fajarse, le gusta ir al frente, le gusta hacerle gestos a su rival, cada que recibe un golpe dice, ah vale, me gustó, vamos a ver. Provoca el intercambio y en ocasiones le ha salido bien porque ha logrado atrapar a sus rivales o les ha logrado conectar primero él antes que lo conecten a él. De hecho, tengo entendido que a él no lo han noqueado tantas veces, o si es que nunca lo han noqueado, no estoy muy seguro. Quizás sí lo habrá noqueado algún par de veces, pero tiene buena asimilación de golpes, tiene buen aguante, mínimo para aguantar los 3 asaltos los tiene, así que la experiencia no le hace falta y va a ser un grandísimo combate. Pasando al coestelar, y que probablemente sea la pelea más loca de todas, porque a este cuate siempre le ponen peleas durísimas y le ponen peleas emocionantes, rivales que siempre lo dan todo, siempre van para el frente, siempre se van al intercambio como bestias, y precisamente se lo ponen porque saben que tiene ese potencial, saben directamente que para eso es que viene a la UFC. Él no es tanto de salir a estudiar en el primer asalto, no, él es de ir para el frente y de salir a finalizar a su rival. Estamos hablando de Manuel el Loco Torres. O sea, tengan en cuenta de cómo tienes que estar para que tu apodo sea el Loco Torres y que todo el mundo se sienta orgulloso de que te apodes así. Porque de verdad parece que está loco, parece que va para el frente y no le importa recibir golpes con tal de él conectar. Manuel Loco Torres, precisamente por este estilo de pelea, viene de perder su última pelea contra Ignacio Vagamondes, que actualmente ya está en el ranking, así que no fue contra cualquiera, ya fue contra un peleador rankeado. Y también era una pelea muy emocionante porque era una pelea de 2 noqueadores, así que cualquiera de los dos podría haber salido noqueado de aquella pelea y resultó mala suerte para el mexicano. Pero en esta ocasión le han dado otra pelea muy dura, precisamente puesta para que los dos salgan a noquearse y el primero que caiga es el que va a ser finalizado.
que es contra Drew Dober. Drew Dober ya es un veterano de la UFC, es un peleador que lleva muchísimo tiempo en la compañía, mucha experiencia, muchos combates dentro del peso ligero. Ha estado rankeado, ha tenido main events, tuvo uno contra Renato Moicano que lo perdió, pero llevó a los 5 asaltos a un peleador como Renato Moicano, que también es un finalizador, así que no es un peleador fácil, no es una pelea sencilla, pero sinceramente siento que Manuel El Loco Torres tiene las ventajas. ¿Por qué? Porque Drew Dober es un peleador muy corto, ciertamente es un peleador algo limitado, y que si le encuentra los huecos es noqueable. También recibe mucho daño, así que se expone a que le hagas daño, pero también es un peleador difícil porque siempre presiona, siempre va para el frente y realmente también es muy peligroso. También tiene varios KOs, también tiene buenas finalizaciones Drew Dober, y creo que va a ser una locura. Por algo la movieron a la coestelar, ¿saben? O sea, esta pelea perfectamente podría estar abriendo la cartelera estelar, pero la pusieron lo más arriba que podían. Pues ya obviamente dando a Brandon Moreno sería una locura, ¿no? Pero lo pusieron lo más alto en la coestelar, porque saben que puede ser la pelea de la noche y perfectamente podría ser una de las mejores peleas del año si se alarga los 3 asaltos, porque si no, tengan en cuenta que se va a acabar en el primer minuto. O sea, es que yo estoy muy seguro que los dos van a salir y en cuanto empiecen a tocarse, porque el Loco Torres tiene eso, que empieza a oler sangre, o sea, lo empiezan a lastimar y el tipo como que se viene arriba, empieza a agarrar más confianza, empieza a recortar ring, empieza a avanzar y no hay quien lo pare. Tiene unas finalizaciones pero que son loquísimas. A mí sobre todo me quedó muy impactado el codazo que le dio frontal a un peleador que se llama, si no me equivoco, Mateus Mota o algo así. Es un peleador brasileño que también era muy duro y que también era muy explosivo, pero Manuel El Loco Torres es que le pasó por encima, le recortó el ring y en un momento en el que Mota parecía que iba a atacar hacia el frente, le contestó con un codo frontal así directo a la boca, lo mandó al suelo y lo dejó fulminado. O sea, es que casi lo deja en coma. Una barbaridad ese KO. Y yo me enamoré por completo del estilo de Loco Torres. Es un peleador muy duro. También tiene muy buen suelo. No solamente digamos que su especialidad es el Muay Thai, sino que también es un peleador completo. Tiene todas las herramientas para ganar este combate. Y ojalá todos los que vienen de perder vuelvan a ganar, porque es muy duro volver a ver perder todos los mexicanos otra vez. Sería bastante lamentable y sería muy decepcionante, pues, porque ya vienen de perder casi todos o la gran mayoría. Los únicos que ganaron anteriormente fueron Lazy Boy Rodríguez y Raúl Rosas Jr., así que todos los demás tienen tache negra y tienen que volver a esa columna de victorias que se dice en inglés. Y ya pasando a hablar del combate estelar, que a mí personalmente no me atrae tanto la atención, sobre todo porque se estaba hablando de una pelea mucho más emocionante, pero que por causas externas no se pudo dar. Estamos hablando de Brandon Moreno contra Steve Erceg. Primeramente voy a hablar de la pelea anterior de la que se hablaba, y se estaba hablando de un Diego López contra Yair Rodríguez. Eso habría sido una barbaridad que hubiera sucedido, pero tristemente hubo mucho movimiento en la división del peso pluma y es por eso que ponen a Brandon Moreno en la estelar. El detalle es que lo pusieron contra Steve Erceg y no es un mal peleador. De hecho, es una pelea que muy probablemente sea muy interesante, sobre todo en el striking, en el boxeo, pero Steve Erceg viene de perder 2 derrotas. Una contra el campeón Alexander Pantoja, que ya de por sí era una pelea rara, porque Alexander Pantoja se puede decir que ya ha limpiado toda su división. Le ha ganado 2 veces al contendiente número 1 y número 2, que es Brandon Moreno y Brandon Royval. Después le ha ganado como a 7 peleadores rankeados mínimo una vez, y después ya le ganó a los 2 peleadores que están enfrentándose hoy en día, a Brandon Moreno y a Steve Erceg. Así que es una pelea que de por sí ya no es atractiva, porque tienes 2 peleadores que ya perdieron contra el campeón. Y luego Steve Erceg se enfrentó al campeón siendo el top 10 del ranking. O sea, ni siquiera se puede decir que estaba cerca de merecer una oportunidad. Y se la dieron porque tenían una historia de que querían darle la oportunidad a un desconocido, así como en la película de Rocky. Y al final sí le acabó saliendo bien a Steve Erceg, porque se llevó a Alexander Pantoja hasta los 5 asaltos. Y de hecho le ganó varios. Así que fue una pelea algo apretada. Pero después se enfrentó a Kai Kara France y lo noqueó en el primer asalto. Entonces no es un peleador que venga en un gran momento, que tenga un gran aura al momento de llegar a este combate, que esté enrachado o que esta pelea vaya a ser significativa para Brandon Moreno.
pero ciertamente supongo que era la única disponible, porque creo que le preguntaron a Tatsuro Taira, que es el japonés que está rankeado en el número 5 y que también viene de perder contra Brandon Royval, pero que bueno, mínimo estaba invicto y creo que es un mejor nombre para Moreno, pero al parecer no estaba disponible. Luego, Brandon Royval se cayó, Kai Kara France parece que va a pelear por el título, o sea que decir, va a ser el siguiente precisamente por haber noqueado a Steve Erceg. Después Manel Capé se enfrentó a Almabayev, que es un peleador kazajo que se iba a enfrentar a Steve Erceg originalmente, pero a Steve Erceg lo sacaron de esa pelea para enfrentarse a Moreno. Entonces la división estaba un poco rara, le hacen falta contendientes al título y Brandon Moreno viene de hacer una pelea muy buena, una muy buena presentación contra Amir Albazi, que era una pelea muy pareja en la expectativa, o sea, parecía que Amir Albazi iba a dar mucha más guerra de la que en realidad dio, pero Brandon Moreno se impuso, o sea, no hubo ningún tipo de duda. Creo que hubo asaltos que le ganó 10-8 y al final acabó siendo un 50-44, una cosa así. O sea, fue una pelea muy dominante por parte de Brandon Moreno, principalmente gracias a su boxeo, pero también pues gracias a su cardio, gracias a su experiencia, gracias a todas sus habilidades dentro del octágono. Y Steve Erceg pues también es un peleador muy talentoso, pero que en principio pues también debería de ser una presa fácil para Moreno. Brandon Moreno se ha enfrentado a verdaderas bestias de esta división y les ha hecho pasar bastantes peligros. También él es muy difícil de finalizar, así que no veo a Steve Erceg ganando a Brandon Moreno. Si se van a la distancia, que precisamente es lo más probable que pase, porque Brandon Moreno está enrachado de puras decisiones, creo que sus últimas 6 peleas se han ido a la decisión, o sea, no recuerdo la última vez que ha finalizado. Creo que su última finalización fue precisamente contra Kai Kara France por un combate de peso interino que le da una patada al hígado y lo manda al suelo y de ahí ya no se pudo levantar. Brandon Moreno tiene el poder y tiene la técnica para poder noquear a Steve Erceg, pero si se expone al intercambio también puede llegar a recibir bastantes golpes y si se van al suelo pues es bastante probable que Brandon Moreno pueda someter a Steve Erceg, pero yo creo que por ahí no va a ir el combate. Si se acaba yendo por ahí, muy probablemente lleve a la decisión porque no creo que ni uno de los dos se vaya a someter. Yo veo más probable que Brandon Moreno noquee a Steve Erceg o que se lo lleve a la decisión y lo domine, ¿no? Que le vaya ganando los asaltos y que le saque una decisión unánime. No veo a Brandon Moreno perdiendo por decisión contra Steve Erceg, sobre todo porque creo que Steve Erceg no tiene tan buena condición para los 5 asaltos como lo tiene Moreno. Moreno lleva peleando peleas de campeonato o main events desde hace muchos años, desde finales del 2020 en la primera pelea contra Davison Figueiredo, es decir, lleva ya unos 8 o 9 combates seguidos de 5 asaltos, o sea, eso no es poca cosa. Y Steve Erceg pues también tiene buen cardio, pero tampoco no tiene esa experiencia de saber administrar sus habilidades para el cuarto asalto porque sabes que el rival ya tiró todo en los primeros 3, o sea, no sabe, por así decirse, puntuar un asalto para poder robárselo y que los jueces te acaben dando la decisión a ti, aunque Brandon Moreno realmente tiene muy mala suerte con las decisiones, siempre las decisiones divididas las acaba perdiendo, le ha ido súper mal y las peleas que ha ganado las ha tenido que finalizar con contundencia o ha tenido que ser muy dominante en la decisión, porque en las decisiones divididas siempre le ha ido fatal, nunca se le han dado a él y de hecho en la Ciudad de México nunca ha podido ganar. Ha tenido 3 oportunidades, ha sido 3 veces peleador aquí en la Ciudad de México y las 3 no ha ganado. 2 derrotas y un empate. Ese empate debió haberlo ganado, pero se lo dieron como empate, o sea, fíjense en la injusticia. Y después hubo una pelea que sí que perdió bien, o sea, fue por decisión unánime y lo dominaron a él. Fue triste, pero lo dominaron a él, estaba muy joven todavía. Y la última fue la del año pasado. También el año pasado Brandon Moreno fue estelar de la Ciudad de México y perdió contra Brandon Royval en una pelea muy cerrada y pues tristemente también le hizo falta, ¿no? Le faltó un cierto ímpetu para poder imponerse a Brandon Royval. Ante Steve Erceg le veo más ventajas. Brandon Royval es muy alto, es muy ágil, es muy impredecible y es muy explosivo. Steve Erceg es mucho más cuadrado en ese sentido, ¿no? Tiene su guardia, tiene su juego de pies, tiene sus desplazamientos, pero no creo que se vaya a sacar una patada giratoria de repente, una rodilla al cuerpo, porque no tiene las dimensiones para hacerlo y no tiene la explosividad para hacerlo. Yo creo que es más bien alguien que va puntuando, alguien que te va trabajando el cuerpo, alguien que va buscando combinaciones largas y en eso Brandon Moreno es experto. Así que en principio, como digo,
debería de imponerse Brandon Moreno, porque estoy seguro de que casi va a ser una pelea de boxeo puro, a menos de que ya intenten mezclar patadas, intenten mezclar clinch, o que Steve Baer se quiera ir al suelo, o que directamente Brandon sea el que lo lleva al suelo. La verdad es que hay muchas posibilidades, pero yo veo esta pelea o ganando Brandon Moreno por knockout técnico, o yéndose a la decisión, y en principio pues debería de ganarla también Brandon Moreno. Así que probablemente Brandon Moreno, si gana esta pelea, pueda llegar a ser el siguiente contendiente al título. Ya llevaría 2 victorias desde sus últimas derrotas, tendría buenos argumentos, sigue siendo el número 2 del ranking, así que no es para nada una locura, y además se sabe que Brandon Moreno es la máxima estrella de la división, o sea, no hay un peleador que sea tan popular como Brandon Moreno dentro del peso pluma. Quizá Lazy Boy Rodríguez ya le está haciendo segunda. Cuando Brandon Moreno se retire, muy probablemente Lazy Boy Rodríguez vaya a ser el siguiente peleador al que vaya a seguir dentro del peso mosca. Pero de momento Brandon Moreno es el máximo vendedor. De hecho, el campeón Alexander Pantoja se la pasa compartiendo todo el rato los highlights contra Brandon Moreno, porque es de lo único que come. Alexander Pantoja no es para nada un vendedor y aprovecha haberle ganado ya 2 veces a Brandon Moreno como para decir, hey, este es mi hijo, este es mi chamaco, este güey ya me la peló 2 veces, pero igualmente sigue pidiendo la trilogía, a pesar de que han sido 2 peleas, digamos, como dominantes por su parte. No se puede decir que Brandon Moreno haya estado cerca de ganarle, aunque la segunda sí estuvo muy cerrada, pero bueno, se puede decir que Alexander Pantoja es mejor que Brandon Moreno al día de hoy. Veremos en una tercera pelea, pero Pantoja quiere esa pelea, no porque, digamos, tenga algo en contra de Moreno o porque crea que se lo merezca, sino porque sabe que es un buen dinero, sabe que es la pelea más grande que puede hacer al momento, porque Brandon Moreno vende mucho y vende más que cualquier otro, y eso que es hispanohablante. Es una barbaridad lo de Brandon Moreno en la UFC. Es el primer campeón nacido en México, criado en México, entrenado en México, aunque también se fue a entrenar a Estados Unidos, ciertamente, pero empezó entrenando aquí. Y es pues parte de la historia de las MMA mexicanas. Probablemente vaya a ser el mejor peleador de las MMA hasta el momento del panorama mexicano, o sea, dentro de las MMA mexicanas, junto con obviamente Alexa Grasso en la rama femenina y Yair Rodríguez pues también haciéndole segunda. Lo que pasa es que Yair Rodríguez se quedó en el campeón interino y Brandon Moreno para mí sigue siendo el mejor o el que más logros ha alcanzado, porque encima ha sido 2 veces campeón del peso mosca. Así que mucho respeto para Brandon Moreno. De ganar esta pelea, como digo, puede volver a pelear por el título, y de ganarle, aparte de conseguir su venganza, podría convertirse en el tercer campeón del peso mosca y hacer historia básicamente, ¿no? Porque sería volver a tener un nuevo reinado y sería volver a entrar a las grandes ligas, que no ha bajado de las grandes ligas, pero joder, ser el campeón siempre es estar en el máximo nivel y de que todo el mundo quiere enfrentarse a ti. Todo el mundo te quiere vencer. Eres el objetivo general de todos los que están en el ranking. Todos quieren tu cinturón. Realmente es algo muy complejo mantenerse ahí tantos años. Es difícil. Brandon Moreno tuvo que tomarse un descanso para alejarse un poco de eso y regresó siendo muy dominante. Así que veremos a ver si le da bien en este combate y esperemos que rompa la maldición, por favor, porque en la Ciudad de México nunca ha podido ganar. Por favor, Brandon Moreno, sé tan amable y vence a Steve Baer, noquéalo en el primer asalto y haz una presentación tremenda. Haz fácil que se te dé la pelea titular, perdón. Hasta aquí mi previa, hasta aquí mi análisis, hasta aquí este video. Esperemos que sea una buena cartelera, le tenemos mucha fe. Hay muy buenos peleadores, sobre todo los últimos 3-4 peleas son buenísimas. Sobre todo a mí me trae loquísimo la de Drew Dober contra el Loco Torres y también la de Kevin Gastelum contra Joe Pyfer. O sea, es que esas 2 peleas de verdad son una joyita. Van a ser peleones absolutos. Si no es una finalización en el primero, van a ser una guerra a los 3 asaltos, estoy muy seguro. Y bueno, el resto de la cartelera la verdad es que está bastante bien, no nos podemos quejar. Muchas gracias por ver este video. Ya saben que cualquier apoyo se agradece muchísimo. Un like, un comentario. Estaré atento para todo lo que me quieran decir. Muchas gracias. Quien lo vaya a ir a ver en presencial, que lo disfrute. Yo aquí estaré en mi casa esperando que se confirme lo de Guadalajara, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!